Hola otra vez, bienvenidos a la clase de Fisiología Humana. Este día voy a estar impartiendo lo que es la segunda clase correspondiente a membrana plasmática. Vamos a abordar los temas de tipos de transporte a través de la membrana, lo que es ósmosis, potencial de membrana, sinapsis y placa neuromuscular, como también los receptores y los transmisores que tenemos en nuestro organismo. Antes de abordar todo lo que es consiguiente a lo que es el transporte de la membrana, vamos a hablar un poquito de lo que es las células, todas las células que tenemos en nuestro organismo. Se dice que es la unidad más pequeña de los seres vivos que puede realizar funciones fundamentales del organismo. ¿Cuáles son estas funciones? Metabolismo. Un ejemplo, cuando nuestros alimentos, el bolo alimenticio cae al estómago, nuestras células metabolizan todo esto. ¿Qué es lo que hacen? Absorber o mandar todos los nutrientes que son recibidos por el vaso o el páncreas y así distribuirlos a todo nuestro cuerpo. Fases de multiplicación también tiene lo que son las células, lo que es el crecimiento, movimiento también. Se habla de que nuestras propias células tienen una energía cinética. ¿Qué es lo que significa cinética? De que ellas mismas tienen un movimiento. El cuerpo no ejerce una orden encima de nuestras células para que ellas se muevan, sino que ellas se mueven por sí solas. Además de todo esto, de las funciones que tiene la célula, se habla de la transmisión de lo que es la herencia. ¿Qué quiero abarcar con esto de herencia? Los genes que nosotros vamos a tener. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? El color de la piel, el color del cabello, el tipo de cabello, el color de los ojos, etc. Con respecto a lo que son los componentes celulares, tenemos que hay una membrana celular, el citosol o citoplasma, que compone lo que es el 50% del volumen de nuestras células, y las estructuras subcelulares, que son las organelas celulares de tipo A y tipo B. Lo que corresponde al núcleo celular es que contiene información hereditaria. Los ácidos desoxirribonucleicos que están dentro como contenido del ADN, la doble hélice del ADN hasta 7 centímetros de longitud está desarrollada y plegada de forma que contiene los cromosomas de 10 unidades de longitud. Bien, hablando acá un poco del ADN, se compone también de una secuencia de moléculas con 3 elementos llamados nucleótidos. Una pentosa, que es, siguiendo un ejemplo normal, dentro de lo que hay en un ADN. Un grupo de desoxirribosa, que es lo primero, la pentosa. La pentosa es un grupo de 4 carbonos, formado por 4 carbonos. Fórmulas químicas. Lo que es el grupo fosfato, que son 4 grupos de fósforo añadidos a lo que es un grupo de oxígeno. Estaba hablando lo del fosfato rodeado por 4 grupos de oxígeno. Aquí están 2, 1 y 1 son los 4, y otro que es una base que es formado igual que en el pasado, un ejemplo de pentosa, igual una desoxirribosa. Después de esto se habla de que cuando hay un aplanamiento de nuestras células en el ADN, hay 5 tipos de células que obviamente se aplanan para hacer las 2 láminas de nuestro ADN. Cuando hablamos de la base, que obviamente se repite lo que es el grupo de desoxirribosa, se habla de 5 elementos o 5 células que se aplanan en las 2 laminillas de nuestro ADN, que sería en este caso un grupo adenina, otro grupo guanina, otro que es citosina, el otro que es tiamina y el uracilo. Después de esto, se dice de que en el ADN está compuesto por 46 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas en el organismo. 23 que pertenecen, que son autosomas, o sea, no sexuales, y el resto son sexuales. Tenemos dos
dos tipos de cromosomas sexuales, el XX que es para la mujer y el XY para el varón. Generalidades de la membrana. Las células están separadas del medio que las rodea por una delgada lámina denominada membrana plasmática, que define los límites de esta misma. Si nosotros no tenemos una membrana que nos divida entre un estado y otro estado de la materia, entonces nuestra membrana sería colapsada, ya sea por agua, por gas o por cualquier soluto que quiera pasar a través de esta pared. Sin esta barrera protectora, las células estarían expuestas a los rigores del mundo externo. No podrían regular su medio interno y en consecuencia no serían viables. Esto de que no serían viables es cuando tomamos un ejemplo de que un soluto que entra en nuestro cuerpo y es con demasiado peso molecular no logra atravesar la barrera permeable de nuestras células y eso queda estancado. La membrana plasmática no aísla la célula completamente, sino que constituye una barrera altamente selectiva. Por esta barrera se considera de que pasa lo que es permeable y lo que no es permeable. Se habla de que la barrera puede ser permeable, donde pase todo tipo de moléculas, la que es semipermeable, que tiene canales donde puede o no puede pasar, y la que es impermeable, donde no pasa ningún grupo de moléculas, que tiene la propiedad de regular el intercambio de materiales entre las células y el medio que la rodea. Ahora, ¿cómo funciona la membrana? Se dice que define la extensión de la célula y establece sus límites. Constituye una barrera selectivamente permeable, lo que ya les había explicado anteriormente, y controlan las interacciones de las células con el medio extracelular, tanto como la matriz extracelular como con otras células vecinas, e interviene en la respuesta a señales externas de la célula. ¿Cuál es la capacidad que tiene esta membrana para recibir estas señales externas? De que si viene un factor patógeno fuera o que no lo reconoce nuestra célula y que es no original de nuestro cuerpo, hay una manera en que las mismas células mandan una señal a nuestro organismo o a nuestro cerebro diciendo de que esto no pertenece a nuestro cuerpo. Ahora, lo que es apoptosis es un término simple que se utiliza en lo que es la fisiología humana. Además de la división y el crecimiento bajo el control genético, las células pueden morir y ser absorbidas también bajo dicho control. Este proceso se denomina muerte celular programada o apoptosis. Hay una gran diferencia entre lo que es apoptosis y lo que es necrosis celular. La necrosis se dice que es la muerte de nuestras células del organismo. Y la apoptosis se da durante la vida que tiene una célula, desde que nace hasta los 120 días que dilata en nuestro organismo para desaparecer. Su nombre viene a partir del griego apo, que significa a partir de, y tosis, que es caída. Es posible llamarlo suicidio celular, en el sentido de los propios genes de la célula tienen una participación activa en su desaparición. O sea que es totalmente normal que una célula pueda tener una apoptosis durante su vida activa. En la imagen se refleja una célula normal que ya ha estado totalmente buen tiempo en nuestro organismo y pasa a ser una apoptosis, donde no es una necrosis, pero sí hay muerte celular. Ahora, entrando en lo que es el transporte de la membrana, dice que los mecanismos que permiten a las sustancias cruzar a las membranas plasmáticas son esenciales para la vida y la comunicación de la célula. Para ello, la célula dispone de dos procesos. Lo que es el transporte activo, cuando no se requiere energía para que la sustancia cruce la membrana plasmática, es lo que les hablaba de que cada célula tiene una energía cinética. Esta energía es capaz de decidir en nuestro organismo a dónde va a ir mi célula. Y lo que es el transporte activo, que cuando la célula utiliza el adenosin trifosfato, que es una enzima que ayuda a catabolizar todas las sustancias que van a nuestra célula, como fuente de energía que pasa o hace pasar a través de la membrana a una sustancia en particular. Ahora, hablamos del mecanismo de transporte pasivo, que tiene como difusión simple lo que es ósmosis, ultrafiltración y difusión facilitada. Lo que es la difusión
definición simple es lo que he estado hablando durante lo que vamos de la presentación, de que la célula es capaz de moverse al azar, por su propio movimiento a través de nuestra energía cinética. Lo que es la ultrafiltración es que en este proceso puede pasar agua o algunos solutos. Por ejemplo, cuando nuestro riñón segrega la noradrenalina. Sabemos que la noradrenalina hace en el corazón presión, más presión de la que él tiene, de la que bombea la sangre, y manda esta orden a nuestro riñón. ¿Qué hace nuestro riñón? Secretarla junto con la creatinina a través del orina. Lo que es la difusión facilitada es que algunas moléculas, por su alto peso molecular, valga la redundancia, es difícil de que atraviese la membrana. Entonces esto hace una presión, obviamente, para que la molécula o pase o se quede estancada o simplemente se derive a otras ramas. Lo que corresponde a ósmosis es otro proceso de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, que puede ser agua en el caso de los sistemas biológicos, pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. Ya les hablaba de que la célula tiene tres componentes. Puede ser permeable, donde puede pasar todo tipo de moléculas, semipermeable, donde ella determina quién pasa y quién no, e impermeable, que no pasa ninguna molécula. La membrana de las células es una membrana semipermeable, ya que permite el paso de agua por difusión. Hablábamos de que la difusión era que nuestras células pueden moverse al azar. No hay nada que te diga en el organismo que vamos a mover esta célula. La célula se mueve por sí sola. Pero no la de los iones y otros materiales, sino que la concentración de agua es mayor. De un lado de la membrana es mayor que la del otro lado. Existe una tendencia a la que el agua pase al lado donde su concentración es menor. Cuando hablamos de iones, podemos decir que es un catión que es carga positiva y un anión que es carga negativa. Entonces, nuestra célula determina si va a pasar un anión de esta parte para la otra o si pasa el catión de esta parte para la parte donde solo hay aniones. Con lo que respecta al transporte activo, es que algunas sustancias que son necesarias en el interior de la célula o que deben ser eliminadas de la misma no pueden atravesar la membrana celular por ser muy grandes, llevan una carga eléctrica o porque debe ser un gradiente de concentración. Es cuando las moléculas, digamos, un soluto, potasio, nosotros ingerimos potasio, y si esta célula de potasio es muy grande, no puede pasar a través de nuestra membrana. Para estos casos, la naturaleza ha desarrollado el transporte activo, un proceso que consume energía y que requiere del concurso de proteínas integrales que actúan como bombas, alimentadas por el ATP, que es adenosintrifosfato. Para el caso de las moléculas pequeñas o iones en el transporte grueso específico, para moléculas de gran tamaño como proteínas y polisacáridos e incluso células enteras como bacterias. Por este mecanismo puede ser transportado hacia el interior o el exterior de la célula iones como hidrógeno positivo, que se hace en una bomba de protones, el sodio y el potasio, que es una bomba de sodio-potasio. Esto se utiliza como regulador del sistema circulatorio en el corazón. ¿Cuánta sangre va a bombear para mi aurícula derecha y cuánta va a bombear para mi aurícula izquierda? Iones de calcio cargado, el cloro y aminoácidos o monosacáridos. Ahora, con respecto a lo que es la sinapsis, es la unión intercelular especializada entre neurona o entre una neurona y una célula efectora. En estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Este se inicia con una descarga química, que es nuestro neurotransmisor, que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica. Digamos que estos son dos huesos. Entonces, aquí están todo lo que son nuestros neurotransmisores y aquí hay canales donde va a haber una membrana presináptica donde va a agarrar todo lo que el neurotransmisor, digamos, acetilcolina. Él viene, el hueso, y lo agarra por su célula presináptica o una célula efectora en todo caso. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón,
La propia neurona segregada o neurotransmisor que se deposita en el espacio sináptico, los neurotransmisores son encargados de excitar o inhibir la acción de la otra célula llamada célula postsináptica. ¿Qué es la célula postsináptica? La que se hace después de la unión intercelular. ¿Cómo funciona? Estos enlaces químicos eléctricos están especializados en el envío de cierto tipo de señales de pervivencia. Se dice de que la sinapsis tiene dos fases, la fase de pervivencia y la fase de supervivencia, las cuales afectan a otras neuronas o células no neuronales como las musculares o glandulares. Se dice que en la pervivencia se dan dos tipos de mensajeros. Cuando es entre dos neuronas, lo que manda a través de la sinapsis de pervivencia es aminoácidos. Lo que se transporta es aminoácidos entre una neurona y la otra. Cuando es el paso de la pervivencia entre una neurona y una célula muscular, se da el enlace o lo que se logra transportar es un grupo éter. ¿Qué es un grupo éter? La transfusión o transformación de dos alcoholes unidos en uno solo. Y la última fase, que puede ser entre una neurona y una célula secretora, lo que pasa es un neuropéptido. El neuropéptido va a ser captado a través de nuestros neurotransmisores. Ahora, como les había dicho, la otra fase, que es la de supervivencia, se dice que está en nuestra actividad alimentaria, en nuestras emociones, el pensamiento, todo lo que nosotros somos a través de nuestra vida, lo que es células neuroprocreadoras y lo que es la homeostasis externa. La homeostasis externa es que si yo estoy bajo frío o bajo otra temperatura que está no arraigada a mi organismo, es que mi temperatura corporal se va a conservar. Si yo me pongo un termómetro axilar, mi temperatura va a estar regulada al medio en donde yo me encuentro. Tipos de sinapsis. Hay dos tipos. La sinapsis eléctrica, que se da a través de nuestras células cerebrales, y la sinapsis química, que es a través de nuestros neurotransmisores. La eléctrica corresponde o es aquella a la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secretación de neurotransmisores. ¿Cuáles son nuestros neurotransmisores más comunes? Noradrenalina, acetilcolina, el cortisol. También está lo que es el ATP. Como en la sinapsis química, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones. Pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos basados en conexina en células estrechamente adheridas. Y la sinapsis química, que se establece entre células que están separadas entre sí por un espacio de 20-30 nanómetros, llamada hendidura sináptica. Las clases de transmisión sináptica se distinguen 4 tipos de transmisión. Los dos primeros mecanismos constituyen las fuerzas principales que se rigen en los circuitos neuronales. La transmisión excitatoria y la transmisión inhibidora es lo que hay en nuestro cerebro. Por ejemplo, en la transmisión inhibidora, cuando nosotros tenemos dolor, nuestras neuronas o la parte del axón ellos mandan una orden a los canales de endorfina para que a mí me inhiba el dolor. La transmisión excitatoria, aquella que incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Si yo no tengo energía cinética o un potencial excitatorio en mis células, estas no se mueven y no hacen lo que deberían de hacer en nuestro organismo. La transmisión inhibidora es aquella que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Es lo que les estaba explicando. Si yo tengo dolor en cualquier zona o en cualquier parte de mi organismo, yo pongo una aguja y la aguja envía señales a mi cerebro para que éste reaccione en el nivel del dolor. La transmisión moduladora es aquella que cambia el patrón o la frecuencia de la actividad producida por las células involucradas. Y esta última, que es la sinapsis inmunitaria, se da en todos los casos
donde hay una enfermedad por un factor patógeno que no es de nuestro organismo y nuestro organismo se está defendiendo. Por analogía con la sinapsis descrita, el encuentro entre la célula antígena y un linfocito se denomina a veces sinapsis inmunitaria. No todas las veces pasa esto. Como un ejemplo cotidiano en el cáncer, cuando nosotros tenemos en nuestro organismo células cancerígenas, no tenemos esta parte que actúa, no tenemos una célula antígena que se une a nuestro linfocito y ataque al cáncer, sino que estas células se ven inhibidas y no hay ninguna reacción. Ahora, ya viendo lo que es la sinapsis, la placa muscular es la unión neuromuscular que está formada por la terminal del axón de una neurona motora y la membrana muscular, y es donde tiene un lugar de transformación del potencial de acción del nervio en un potencial de acción del músculo a través del mecanismo bioquímico, siendo la acetilcolina su neurotransmisor. Pero no solo la acetilcolina es el único neurotransmisor que existe, podemos utilizar la noradrenalina, pero en el nervio, en lo que es el axón o en la neurona, siempre va a ser la acetilcolina. Cuando un impulso eléctrico o potencial de acción recorre el axón de una motoneurona que es compuesta por un solo núcleo, al llegar al botón terminal o sináptico se irá a producir por una onda de despolarización, la cual va a estimular a los iones. ¿Qué quiero decir con esto de despolarización? De que él va a mandar a un lado los iones que son negativos y a otro lado los iones positivos. Por ejemplo, los iones de calcio que se encuentran en la hendidura o espacio sináptico al que se adhieren a la membrana presináptica, o inclusive en algunos ingresen al interior del botón sináptico y que provoquen el acercamiento de la vesícula sináptica a la membrana presináptica. Con respecto a los receptores, ya al inicio de la clase habíamos hablado de que hay distintos receptores en nuestro organismo y que esto designa las proteínas o glicoproteínas que permiten la interacción de determinadas sustancias. Glicoproteína es lo que se le conoce a nuestra glucosa, la cantidad de glucosa que ingerimos en determinadas sustancias con los mecanismos del metabolismo celular están presentes en la membrana plasmática, en las membranas de los orgánulos o en el citosol celular, en el núcleo celular, a las que se unen específicamente otras sustancias químicas llamadas moléculas señalizadoras, como las hormonas y los neurotransmisores. Es lo que les hablaba. Si este es mi fémur, supongamos un ejemplo, entonces vienen mis neurotransmisores, agarran lo que son todas las moléculas, digamos el calcio que viene a mi hueso, entonces ellos tienen un neurotransmisor, digamos que estos son sustancias o es el calcio que viene a mi hueso, y el hueso tiene un montón de neurotransmisores y él agarra los iones de calcio que le van a servir. Ahora los transmisores transmiten información de una neurona, un tipo de célula del sistema nervioso, a otra neurona consecutiva, unidades mediante una sinapsis. El neurotransmisor se libera por la vesícula en las extremidades de la neurona presináptica durante la propagación del impulso nervioso a través del espacio presináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona, denominada postsináptica, fijándose en puntos precisos de su membrana plasmática. Estos son los principales transmisores que tenemos para nuestras membranas o células plasmáticas. Lo que corresponde a la acetilcolina, hablamos de los principales transmisores. Lo que corresponde a la porción de la acetilcolina se ve segregada en nuestra parte del prosencéfalo, o si no, en la médula, nuestra médula ósea, lo que es la parte del ácido aminobutírico se encuentra en lo que son principalmente en la neurona, en nuestras células espinales, lo que es la parte de la dopamina, que se encuentra en una sustancia negra y que se mira o se ve de que ellas están a través de nuestros receptores del dolor o cuando estamos muy agitados, cuando estamos enamorados también se secreta mucha dopamina.
lo que es la serotonina está en el rafe de la protuberancia o en nuestro bulbo raquídeo. La noradrenalina, que es secretada por la glándula suprarrenal, que es una base de hormonas encima de la circulación, que además se dice que la noradrenalina está presente en nuestros cuadros de agresividad. También está en la protuberancia y en el hipotálamo, por eso es que decimos que el hipotálamo es tanto un órgano cerebral como un órgano endocrino que secreta muchas hormonas. Lo que es la parte del glutamato está en el sistema nervioso central y en nuestro sistema piramidal. Y la parte de la lisina, que solo la encontramos en la porción de nuestra médula espinal.